Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de En Vivo de Behavioral Please. Ya vamos, la verdad que varios episodios y cada oportunidad que tengo para conversar con alguien, siempre para mí es un momento especial porque me permite hablar de temas diferentes dentro del campo de Behavioral Science, de Behavioral Design. Y el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que no lo hemos tocado antes, pero que constantemente recibo preguntas al respecto y que yo mismo, desde mi propia experiencia, me cuestiono constantemente porque tiene mucho que ver ya no tanto con quizás la parte técnica sobre la aplicación de Behavioral Science, sino cómo nos integramos con otros perfiles de diseño dentro de las organizaciones. Y la persona que me está acompañando hoy día es una persona que me encanta el perfil que tiene, me encanta la experiencia que tiene y ya la van a conocer. Pero justamente estoy muy ilusionado con lo que vamos a conversar hoy, porque realmente vamos a tocar temas que pueden ser hasta quizás controversiales para algunas personas que estén dentro o incluso fuera de Behavioral Design. Entonces, estamos ante un programa que va a estar muy chévere, muy chévere. Y mi invitada para hoy día, que ahorita ya la van a conocer, se llama Emilia Ryback. Emilia, de verdad que he podido conocerla gracias a la comunidad de Habit Weekly. Es una chica profesional muy capa y que además muy pilas porque ella fue justamente la que abrió la conversación, comenzamos a conversar y hemos tenido varias conversaciones muy interesantes. Pero lo chévere de Emilia es que, para empezar, tiene un background super power en temas de psicología. Ella estudió su pregrado, o sea, ella es psicóloga de profesión y estudió en nada más nada menos que en Duke University, que es, para los que sabemos de temas de behavioral science y en general de psicología, una universidad muy prestigiosa y donde digamos, salen profesionales muy importantes en nuestra industria. Pero además de eso, no se quedó con eso solamente, sino que estudió un máster en Behavioral and Decision Sciences en también nada más y nada menos que UPenn, ¿no? La Universidad de Pensilvania, que también, para los que no saben y les interesa, es una universidad también muy, muy prestigiosa y que tiene programas de maestría muy interesantes. Así que, pero eso es del lado, digamos, de estudios y formación. Pero lo que me gusta, y por eso vamos a hablar hoy día un poquito más de la parte también práctica de la aplicación de Behavioral, es que ella ha trabajado por varios años como Science and Interaction Designer en Fjord. Para los que no lo conocen, es una consultora muy conocida en temas de diseño, pero también ha sido Behavioral Science Consultant en BC Strategy en Estados Unidos. Entonces, tiene una experiencia y ahorita es consultora de Behavioral, de aplicación de Behavioral Science. Entonces, hago todo este preámbulo porque lo que me interesa de la conversación de hoy es que justamente vamos a hablar de esta interacción, cómo nos conectamos entre la vida medio académica y de estudios y de entendimiento de comportamiento, pero luego también cómo lo traemos a tierra. Entonces, para no quedarme hablando yo solo, la verdad quiero darle la bienvenida a Emilia. Emilia, bienvenida al programa. Te he hecho todo un background de dónde vienes, pero de verdad que estoy muy ilusionado de esta conversación y mil gracias por abrir este espacio para poder conversar y conocerte. Sí, muchas gracias, Choyos. Un gusto a tu audiencia que está viendo esto y gracias por la introducción. No, buenísimo. Ahorita te voy a dar un ratito para que nos cuentes un poco más de ti, Emilia, pero cabe mencionar además, Emilia trabaja, actualmente, estás en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿correcto? En Nueva York. Ujú, sí. Sin embargo, pues trabajas mucho con la industria latinoamericana, que entonces es un mix, Emilia. Me parece muy interesante y creo que, digamos, el tema que vamos a hablar hoy día acerca de cómo se combina la práctica y la teoría cae perfecto con tu background y con lo que sabes hacer y la experiencia que has venido acumulando, a pesar de además ser una profesional joven, que es algo que siempre me llamó la atención cuando conversamos al inicio, cuánta experiencia has venido acumulando. Entonces, Emilia, antes de entrar ya de lleno a conversar de los temas que queremos conversar, cuéntanos un poquito más sobre ti, más allá de lo que quizás yo he podido hacer como introducción. Ujú, claro. Bueno, soy de Nueva York, no soy latina, pero soy de Nueva York, fui a Duke University, como dijiste, me fascinaba la psicología y quería entender el comportamiento humano, por qué los humanos hacen lo que hacen, siempre me fascinaba.
y eso ha sido el hilo dentro de toda mi carrera. Como has dicho, he tenido varios roles en diferentes industrias, empresas que me han llevado a lo que hago hoy, pero siempre lo que había como ese variable constante era esa fascinación con el comportamiento humano. Entonces empecé trabajando en mercadotecnia, que en el momento cuando me gradué pensé que esa fue el área que pues donde se aplicaba más la psicología, ¿no? La psicología de consumidores. Entonces fue como, bueno, eso es la única cosa. Si quiero ir a la industria, no me quiero quedar en la academia. Todos hacen marketing para aplicar la psicología. Cuando me gradué, no había mucho en behavioral science, apenas se estaba arrancando y no habían muchos puestos y fue como, bueno, empiezo como marketing y no me gustaba, no era lo mío por varias razones, pero en ese momento decidí irme a México, que siempre había tenido el sueño de trabajar en el extranjero y fue buen momento que no me gustaba tanto mi trabajo. Fui a México y trabajé en una organización sin fines de lucro que no tenía nada que ver con mercadotecnia, entonces también soy alguien que siempre estoy diciendo, no tienes que seguir un camino convencional, si no te gusta algo, puedes cambiar y hacer algo totalmente distinto, no hay ningún problema, no tienes que tener una trayectoria súper lineal. Yo soy el ejemplo de eso. Fui a México y fue ahí donde descubrí design thinking, el tema del pensamiento del diseño. Y eso otra vez fue un momento de, wow, esto me fascina, me encanta esto, quiero hacer esto, porque otra vez veía que se puede aplicar elementos de psicología y el entendimiento de los humanos en un trabajo así. Entonces cambié a una consultora, a una consultoría en México, Ciudad de México, y fui como design researcher principalmente, como habías dicho, Service and Interaction Designer fue el título, pero me enfocaba en la investigación de usuarios, entrevistas, focus groups, todo tipo de investigación cualitativa y también un poco de diseño organizacional, enseñando a las empresas grandes cómo aplicar design thinking en su trabajo de crear productos y servicios. Entonces, lo único que me faltaba en ese rol fue lo de behavioral, en comillas. En el mundo de diseño hay muchos que entienden muy bien el proceso de diseño, pero sentía que faltaba lo de diseño conductual, que mi definición de eso es saber muy bien la psicología y cuáles son los factores que impulsan el comportamiento humano y aplicar ese conocimiento muy puntualmente al diseño de algo, un producto, un servicio, una experiencia, un espacio. Tendrás que tener más conocimiento de psicología y ya habían pasado unos 10 años desde graduarme de la universidad. Entonces pensé, si yo quiero ser la experta en ese tema, mejor me voy a un máster, como habías dicho, y voy a enfocarme en ciencia conductual para después volver a la industria del diseño y aplicar ese conocimiento. Y es exactamente lo que hice y ahora estoy trabajando como consultora de diseño conductual. Fascinante, de verdad fascinante, Emilia. Y lo comento porque, a ver, qué es lo que me gusta, digamos, de tu experiencia, un poco a diferencia quizás a otros profesionales en la industria? Es que usualmente de las personas que conozco, que me preguntan, que muestran interés en behavioral, suelen ya venir de psicología o suelen ya venir de aplicar mucho desde la academia o ¿no? Desde la ciencia misma. Pero lo que les suele faltar es esa experiencia más pragmática, ¿no? Más de diseño, más de estar en la cancha, porque los diseñadores en realidad, claro, obviamente estudian, pero el diseñador se hace
a través de sus propios diseños, ¿no? O sea, metieron las manos en desarrollar algo. Entonces, normalmente me topo con chicos, con chicas que saben mucho de psicología, saben mucho sobre comportamiento o vienen de research, pero que no tienen esa experiencia haciendo. Y en tu caso veo que, claro, has estudiado la carrera, luego pasaste a diseñar, lo regresaste a estudiar, lo regresas a diseñar. Entonces, esta constante ida y venida me parece súper interesante en cuanto a tus, a los conocimientos adquiridos. Entonces, lo primero que me encantaría preguntarte es, o sea, ¿qué aprendizajes has tenido de esta ida y vuelta, ¿no? Entre una experiencia y otra? Ujú. Es buena pregunta. En cada fase de mi carrera estaba aprendiendo algo de mí para guiarme al próximo paso. Y como mencioné, soy una persona que no tenía idea de qué quería hacer en la universidad, no tenía idea. Empecé en el marketing y no fue lo mío y no tenía idea. Es como siempre me sentía, a diferencia de algunos amigos que estudiaron una cosa y estaban trabajando en esa cosa y nunca cambiaron, yo siempre estaba cambiando. Y lo que aprendí y lo que me aportó eso es que aprendí diferentes capacidades, diferentes perspectivas, en diferentes industrias, en diferentes roles me desempeñaba y aprendí a ver las cosas muy globalmente, por así decirlo, y me considero un poco como generalista, que solo hace poco, recientemente en mi carrera, me fui especializando, pero antes de eso, por siempre haber cambiado mi carrera, pude ver las cosas un poco más diferente de mis colegas que solo habían trabajado en una sola área. Y siempre estaba pensando un poco en la psicología, en este contexto, en esta actividad que estamos haciendo, porque no aplicamos este principio, esta idea. Y si estamos hablando del diseño, me fui desempeñando y aprendiendo de ese mundo que yo, cabe mencionar, yo no soy diseñadora gráfica, no tengo tanto esas capacidades de diseño visual. Me enfoqué más bien en el design research y soy investigadora. Eso sí es mi capacidad principal, es researcher. Y en donde estaba yo, que es una consultora muy grande, que ahora es Accenture. Accenture adquirió esa empresa. Hay esos dos roles. Hay design researchers que solo se enfocan en la investigación de los usuarios, de los consumidores, y después esos researchers preparan sus insights, sus recomendaciones. Deberíamos hacer esto en el diseño y pasamos y colaboramos con los diseñadores para implementar esas recomendaciones. Entonces, eso es otra cosa que aprendí. Con un rol, con un título de designer, diseñador, no tienes que ser un designer tal cual de lo visual. Solo tienes que entender lo básico del diseño para poder recomendar, investigar y después ayudar con el diseño. Buenísimo. Sí. Y una pregunta, porque mencionas mucho el tema de design research y mencionaste el tema de design thinking, que son términos que, claro, muy conocidos ahora, pero en su momento eran un poco más difíciles saber de ellos, por lo menos hace ya algunos años. Pero, ¿qué tanto sientes que en tu carrera has estado como bordeando lo que otras disciplinas, como por ejemplo UX, ¿no es cierto? También se enfocan, ¿no? O sea, cuando hablas de design research, eh, UX normalmente se, 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 se dedica a hacer mucho lo que es ese tipo de research, ¿no? Centrado en el diseño para el usuario. Entonces, haces research de usuario, de cómo interactúan con plataformas y demás, ¿no? Entonces, me encantaría ver que como tú aparentemente has estado tan cerca a esas interacciones, ¿cómo percibes esta dinámica entre, ok, tú vienes de psicología, vienes hiciste un máster en Behavioral Science, ¿cómo sientes la interacción con disciplinas tipo UX? Ajá. Em, en mi punto de vista, que quizás algunos lo ven de diferentes maneras, pero desde mi punto de vista, desde mi consultora en donde estaba, veo a UX Research como
una aplicación específica de design research, ¿no? Porque, bueno, principalmente lo de UX research es para entender el usuario para diseñar algo o evolucionar el diseño de algo, ¿no? Entonces, UX research, en mi punto de vista, suele ser design research, porque ¿cuál es el objetivo de eso? Es llegar a algún diseño, diseño verbal en el copy, en la aplicación, diseño visual, en cómo se queda el botón, en qué color. UX research realmente es diseño, solo es un poco más específico en el diseño de cosas digitales, aplicaciones, mientras design research puede ser de diseñar cualquier cosa, como mencioné, productos, servicios en cualquier industria organizacional. Estaba trabajando con un cliente en bienes de consumo, entonces el research, design research que yo hice con el equipo fue para diseñar un producto de un bien de consumo. Entonces, todo tiene la raíz que todos tienen en ese aspecto es diseñar algo y entender el consumidor o si es el usuario o si es un stakeholder dentro de una empresa para diseñar un servicio para los empleados de una empresa internamente. Um, todo es research al final del día para entender para quién quieres diseñar algo. No sé si será un servicio, producto, experiencia, lo que sea. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí, sí. Sí, no, y te lo pregunto porque me pasa que tengo la suerte de que a partir, no sé, de los canales, etcétera, donde suelo postear, ciertas personas me contactan, ¿no? Y varias de ellas vienen justamente, ya sea de UX, vienen de Service Design, vienen de estas disciplinas de diseño y me preguntan como que, ya sea que no están seguros o seguras de que pueden entrar al behavioral, que behavioral tenga algo que ver con lo de ellos, o al revés, que sientan, oye, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacen en behavioral y lo que hago yo? Porque yo siento que en base a lo que posteas, muchas de las cosas tienen que ver con lo que yo hago. Y no les puedo quitar la razón. De hecho, lo hemos conversado tú y yo en varios momentos. Yo mismo, en mi propia práctica diaria, incluso, muchas de las cosas que hago son cosas que UX también haría, ¿no? Es decir, oye, hay que revisar una comunicación, puede ser, imagínate, un correo electrónico, ¿no? Vamos a mandar un mail a la gente, oye, dale el típico, ¿no? Métele un poco de behavioral, ¿no? Es lo que siempre me suelen decir, ¿no? No, es polvoreale algo, ¿no? Como que métele un ingrediente. Pero al final del día lo que estoy haciendo es parecido a lo que haría un UX, ¿no? Es como que, ok, voy a revisar un estímulo que le mandamos a las personas porque tienen un objetivo de generar un comportamiento. Quizás ellos no usan esas palabras, ¿no? Yo creo que hay una diferencia con el lente, con el que quizás yo lo veo, que con el lente con lo que lo veo un UXer, pero en el fondo estamos haciendo una tarea similar. Igual cuando vas a revisar una página web o vas a revisar una app o en general vas a revisar todo un flujo de experiencia, ¿no? Una pasarela de pago, lo que fuese. Entonces, hasta ahora me cuesta todavía determinar cuál es la diferencia. Yo lo que suelo decir normalmente es que en cuanto a tarea podemos tener el objetivo parecido, pero yo vengo con un background un poco diferente, o tengo un lente un poco diferente sobre cómo observar este problema, pero que luego yo también podría decir, oye, pero ese lente lo puede aprender esa persona de UX. Y de hecho sucede. Muchos de mis Exacto. alumnos han sido UXers o son UXers y que no buscan convertirse en behavioral designers, sino buscan seguir siendo UXers, pero Ujú. con ese conocimiento de behavioral design. Entonces, dicho todo esto, ¿no? Y porque, bueno, me faltó mencionar al inicio del programa que justamente nos interesa hablar sobre ese versus, ¿no? Entre behavioral science, behavioral design y otros diseños, otros equipos de diseños. Este, ¿Tú sientes que es un versus? ¿Sientes que es UX versus behavioral design? ¿Sientes que es service design versus behavioral design? ¿Cómo has sentido en estas exploraciones que has tenido? Sí, es una buena pregunta. Mi opinión es que, bueno, recién hablé con alguien, Matt Waller, que está en Estados Unidos, estaba en Claro, Frog, que es consultora, que es consultoría de diseño, muy top en todo tipo de tema de ciencia conductual. Él me dijo algo muy interesante que fue,
Yo estaba pensando antes de hablar con él, que behavioral design y behavioral science son totalmente dos cosas diferentes. Y él me dijo, pues no, un diseñador, un buen diseñador es un behavioral designer si sabe hacer muy bien el diseño. Es decir, si sabes hacer muy bien el diseño, implica que sabes muy bien entender a esos insights de tu audiencia, del consumidor, para después poder diseñar algo. Entonces, al mismo tiempo, un diseñador no necesita, como habíamos platicado, no necesita tener conocimiento muy, muy profundo de psicología para poder ser behavioral designer. Pero lo que he visto es hay muchos UXers y diseñadores que pueden hacer bien el diseño, pero si no tienen cierto nivel de conocimiento de psicología, ciencia conductual, de los sesgos cognitivos, y qué implicación tiene en el diseño, solo van a llegar a cierto límite de que su diseño quizás funciona, ¿no? Es decir, que no pueden diseñar cosas que funcionan bien, pero siempre siento que van a perder algo si no tienen ese conocimiento de ciencia conductual o incluso una sola palabra, como sabemos bien de ciencia conductual, una sola palabra en una frase puede cambiar completamente el comportamiento de la gente. El de framing, el efecto de framing es la idea que Claro. la manera que fraseas algo puede cambiar mucho del comportamiento de alguien. Entonces, es muy importante entender esas cosas si quieres ser muy buen diseñador. Yo creo que puedes ser buen diseñador sin saber de ciencia conductual, pero si quieres ser muy buen diseñador, deberías saber ese tipo de sesgos cognitivos para llevar a tu diseño a otro nivel. Correcto. Creo que cuando converso estos temas, ya sea también con compañeros de UX, porque además en la práctica me toca también trabajar de la mano con UX, ¿no? Y algo la palabra que me salta de cuando los escucho es intencionalidad, ¿no? Es decir, tienen muy buenas ideas y como tú dices, hacen diseños muy buenos. La gran pregunta es cuántas de esas ideas han sido una especie como de inspiración medio artística que fluyen y que bien porque tienen ese talento, pero cuántas fueron intencionales, es decir, cuántos dijeron, ah, mira, tengo este problema aquí y como tú dijiste, hoy puedo aplicar framing, porque framing es un concepto que ya conocemos y tiene evidencia y normalmente funciona en estos casos, que siento que es lo que normalmente hace un behavioral designer, ¿no? Un behavioral designer tiende a hacer su research secundario y tiende a buscar experimentos o papers que hayan funcionado en situaciones similares de su diseño, llámese por ejemplo, ¿no? Pagos de tarjeta de crédito, ¿no? La gente no paga sus tarjetas de crédito. Bueno, vamos a buscar un poco de research, ¿no? O sea, qué papers o qué estudios se han hecho acerca de temas de pagos parecidos, ¿no? Quizás no exactamente igual. Y de ahí sacas ideas y tú dices, ah, mira, eso funciona acá, podría funcionar aquí. Entonces, como que el flujo, la forma de pensar, un poquito más metódica quizás, pero que te trate de asegurar de que tu diseño sea un poco más efectivo, no solamente porque es innovador o ingenioso, sino porque buscaste un poco de información sobre cómo el comportamiento humano suele reaccionar ante situaciones como estas. Entonces, a eso iba con la palabra intencionalidad, ¿no? Como que estás diseñando con un objetivo claro y con una intención de decir, voy a cambiarlo por esto, más que solamente la inspiración. Y algo que me encanta a veces también traer a colación cuando hablo con los UXers es los UXers muchas veces me hablan acerca de los famosos heurísticos de Nielsen y Norman Group, ¿no? Esos 10 heurísticos que se utilizan mucho. Y de hecho no sé si conoces a Silvia Cotone, es una excelente también comunicadora de temas de behavioral science. Les recomiendo a todos y todas que la sigan. Muy buena amiga mía. Y Silvia sacó justamente un artículo en donde me pareció interesante su análisis, que lo que hizo fue comparar cada uno de los heurísticos con principios psicológicos que ya existen, ¿no? Y claro, Ujú. hay un match perfecto. O sea, los 10 principios heurísticos, perdón, los 10 heurísticos de Nielsen Norman Group son en sencillo basados en principios de behavioral science, bien marketeados, o sea,
UX se ha estado basando en esto de una manera correcta porque están bien marketeados, pero en el fondo, uno, son mucho más que 10, es decir, en el mundo tú sabes que hay principios psicológicos que se descubren todos los años. Este, pero segundo, que tienen toda esta base, digamos, de evidencia, ¿no? Entonces, em, eso siento que en el fondo, claro, o sea, a mí me hace cuestionar, deberíamos estar compitiendo, deberíamos estar colaborando, deberíamos estar integrando roles. Tú y yo conversábamos fuera de cámaras acerca de behavioral science, behavioral design en las industrias. Y aquí viene Mm, una pregunta difícil para los que estamos ahí metidos, ¿no? ¿Hace sentido que haya un rol dentro de las empresas como behavioral designers o todos deberíamos ser UXers y simplemente formarnos, como tú decías, en ese conocimiento y llevar cursos y seguirnos informando como podríamos mañana más tarde también informarnos sobre inteligencia artificial y sobre data analytics y recibir más información para hacer cada vez mejor UX? Y esa es una pregunta difícil porque Behavioral Science y Behavioral Design está tratando de hacer su nombre dentro de las empresas, como diciendo, yo soy un Behavioral Designer, no soy UX. ¿Tú crees que deberíamos estar haciendo eso? O sea, tú dentro de tu día a día, ¿te daría igual llamarte UX o llamarte Behavioral Designer? ujú. Es una pregunta difícil. Yo siento que em, hay mucho debate de este tema y siento que lo que veo más factible es que no creo que es muy probable que todas las empresas tengan un behavioral scientist o behavioral designer. No creo que Claro, eso es el futuro, más bien, como habías dicho, es un lente más, no, bueno, es una herramienta más o es un lente a través de lo cual puedes ver lo que ya haces bien, el UX, lo que sea, pero no creo que ni es tan necesario tener un behavioral designer en cada equipo, ¿no? Solo necesitas, como habíamos dicho, una base de conocimiento para poder aplicar cualquier principio de ciencia conductual a tu diseño de algo. No tienes que tener un doctorado para poder hacerlo, pero sí recomiendo que tengas una base de conocimiento, que luego podemos platicar un poco de qué debería tener esa base, pero creo que por otro lado hay mucha gente en el otro lado del espectro que cree, como dijiste, métele un poco de behavioral. Entiendo 5 sesgos cognitivos, entonces puedo identificar un sesgo que está pasando aquí en mi investigación cualitativa. Mis usuarios están diciendo esto, reconozco que tiene que ver con social proof y ahora puedo hacer esto y cambiar el diseño así y listo, va a estar perfecto. Pero sí hay que entender un poquito más las matices de ciencias conductuales y lo más actual que está pasando en los estudios académicos, porque hay muchos sesgos cognitivos, como habías dicho, demasiados, y hay muchos que no se han replicado en los últimos estudios correcto, académicos. claro. Y sí siento que hay mucha gente que no está metido muy profundamente en behavioral science, que no está leyendo los papers y actualizándose en lo último de qué está pasando, no van a saber esas cosas y van a pensar que puedo aplicar este sesgo, identificarlo y ya hacer un cambio grande en lo que estoy haciendo y no necesariamente te va a llevar Claro. al efecto que crees. Obviamente sabemos bien que tenemos ejemplos ahora de sesgos que si lo aplicas en otro contexto, porque el contexto es todo, te van a Mm, dar el resultado contrario de lo que mm, esperabas. Y por eso claro, sí siento que no es ni un lado ni el otro. No tienes que ser experto de nivel doctorado, pero sí necesitas saber bien que no puedes aplicar un sesgo cognitivo y pensar que en diferentes contextos va a funcionar igual, porque nos pasó en la pandemia que habían muchos científicos conductuales, behavioral scientists, que estaban diseñando intervenciones para
impulsar a la gente a poner sus cubrebocas, por ejemplo. Ujú, Y habían sí. varios efectos de los mejores expertos del mundo estaban armando esas intervenciones y en este contexto específico no funcionó casi Mm, nada. O sea, porque el contexto, no entendían muy bien el contexto, porque obviamente era una pandemia, o sea, nadie entendía bien la intervención que iba a funcionar en ese contexto totalmente nuevo, que no habíamos estudiado muy bien, estaban corriendo para crear intervenciones muy rápido y creo que el aprendizaje de todo eso fue el contexto es todo y tienes que entender muy bien tu contexto antes de asumir que incluso los sesgos cognitivos más replicados en la academia más confiables van a funcionar. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que es uno de los aprendizajes más importantes de Behavioral Science. Ni siquiera, ¿no? Cuando uno piensa, oye, ¿cuál es el mejor aporte de Behavioral Science hasta el momento? Si me preguntaran a mí, no sería ninguno de los principios psicológicos bajo los cuales diseñamos o testeamos, etcétera, es el contexto. O sea, no sabes nada porque el contexto cambia todo el tiempo y por ende tienes que estar siempre muy atenta, como tú dices, ¿no? A los cambios y a lo que se sabe del comportamiento humano. Por eso ahora que te escucho digo, claro, es un poco peligroso, o sea, me parece muy bien marketeado los 10 heurísticos de Nielsen Norman Group, pero es un poco peligroso si alguien los toma como 10 mandamientos, ¿no? Como 10 hechos que si los usas funcionan y lo que sabemos de Behavioral Science es que no es así, o sea, puede que sí, puede que no, por eso experimentamos, por eso testeamos, ¿no? Pero para no extenderme por ese lado, porque me quedó súper claro el mensaje, quiero tocar otro tema que mencionaste, que además es de mucho interés para muchos jóvenes talentos, y es, ¿qué conocimientos? O sea, ¿qué debes saber tú que además juegas entre la academia y la práctica y el diseño y demás? ¿Qué conocimientos crees que una persona, imagínate que estás conversando ya sea con un UX que está estudiando behavioral science, behavioral design o viceversa, ¿no? Alguien que viene de la academia y quiere empezar a meterse más en diseño. ¿Qué conocimientos crees que sí son así súper necesarios y deberían ser como que a donde deberían enfocarse para poder desempeñarse bien en el mundo de diseño con un buen background de behavioral? Ujú. Es chistoso porque yo soy el ejemplo de alguien que no tenía, como mencioné, nada de formalización en diseño y entré al mundo de diseño y no fue nada fácil, pero lo que hice fue ir aprendiendo de mi propia cuenta del diseño. Me metí en un curso gratis en línea mm, no sé si voy a recordar en qué plataforma, pero fue uno de los grandes, de Ujú. los, se me está yendo el nombre, No, pero no hay uno de los, problema, ¿no? Coursera, quizás fue Ok, Coursera, ajá. dale, dale. Totalmente gratis, lo puedes encontrar, fue de University of Virginia, creo, Ujú, en Introduction to Design Thinking, algo muy, muy básico así. También Stanford University tiene su D-School, que es todo que tiene que ver con el diseño. También ofrecen cursos gratis en línea, me metí en esos y fui aprendiendo de eso porque quería entrar sin tener un puesto así en mi CV. ujú, Entonces, libros también, leí el libro Change by Design, muy claro. buen libro, me encantó para entender un poco de qué hacen los diseñadores y qué diferencia tiene el Human-Centered Design Ujú, a diferencia del diseño más tradicional. Y entonces fui armando un vocabulario, un entendimiento básico del diseño para poder hablar un poco como alguien que sabía en mis entrevistas del trabajo. Eso fue todo. Y ya tenía un poco de habilidades en marketing y en negocios, manejar clientes. Entonces, la combinación de esas cosas es exactamente lo que me ayudó a entrar al trabajo que encontré. Y si no había tenido si no me había metido a esos cursos en línea y estudiado un poco de design thinking, no creo que me hubiera pasado. Entonces,
entender bien design thinking, lo básico de qué es Mm, design thinking, desde el proceso de como entender muy bien tu problema, estudiar bien el problema, recopilar todo de investigación que puedes encontrar sobre este contexto, armar tu problem statement, después hacer la investigación con usuarios o etnografía, observar esos contextos, lo que sea, para llegar a algunos insights del problema y cuál es realmente la raíz de ese problema para tu usuario y después idear soluciones, y como no sé si sabe bien tu audiencia, pero el Double Diamond, hay ujú, un diagrama que también podemos compartir, ver ese tipo de cosas, esos conceptos, entender conceptualmente qué implica un proceso de diseño, creo que es fundamental. Y eso realmente es lo único que hice para poder entrar a ese puesto en la consultora. Y fui aprendiendo muchísimo más dentro del puesto. No fue antes, entonces, claro. Ah, sí. diseñando es que aprendes. Ujú, Exactamente. sí. Me encanta lo que dices porque mencionas mucho el tema de design thinking y de cómo a través de la metodología que utilizan justamente es que es lo básico, porque además yo siempre lo explico, a ver, cuando la gente estudia conmigo behavioral design, a veces me parece que se sorprenden porque, claro, el método para que yo uso para hacer behavioral design en realidad es muy parecido al de design thinking, o sea, la diferencia ya está en qué herramientas utilizo y cómo hago todo ese levantamiento de información y cómo diseño, pero los pasos son muy similares y Ujú, me parece bien importante lo que dices porque yo no sé si compartes mi sensación, pero me da la impresión de que design thinking, digamos, está sufriendo de este tema de las modas, ¿no? Es decir, estuvo muy de moda hace, voy a decir, no sé, 5, 6, 7 años, en el que todas las empresas lo que pensaban y querían era design thinking, ¿no? Y talleres de design thinking y profesiones de design thinking. Y pasó de moda, al menos aquí en Perú, pasó de moda y ahora tú dices, ya, vamos a hacer algo con design thinking en las empresas y ya suenas como a pero eso ya pasó, ¿no? Como que eso ya método casi casi de la década pasada, ¿no? Y me da un montón de pena, porque el método es sólido, o sea, coincido contigo, o sea, los pasos son, y a pesar de que, ok, pudo haber pasado de moda, muchas empresas todavía siguen operando sin empatizar con las personas, sin entender el exacto. problema real, etcétera, etcétera. Entonces, como que me parece bien importante que lo refuerces, porque no soy un experto en design thinking, pero sí abogo mucho por lo que se plantea, este, justamente porque no es un, o sea, vamos, no es un tema de moda, así se diseña, ¿no? Entonces me parece bien interesante. Y del otro lado, Emilia, del lado de behavioral, o sea, ya me quedó súper, nos quedó, espero a todos los que nos escuchan, súper claro, ¿no? Del lado de diseño, vamos, design thinking, el método de entender a las personas, el método, o sea, los pasos para lo diseñar, etcétera, etcétera. Y del lado de behavioral, ¿qué crees que, imagínate que ahora estás hablando con alguien que sí sabe diseño, pero de pronto escuchó behavioral design, no sabe cómo le puede aportar a su carrera? ¿Qué Ujú. conocimientos crees que son como muy importantes desde behavioral design para que sean adquiridos para reforzar y alimentar mejor tus capacidades de diseñador? Ujú. Y solo para aclarar cuál es mi definición de diseño conductual, porque siento que todos estos términos se usan mucho y incluso yo a veces no estoy segura si mi definición, si estoy conversando con alguien, es su definición y Claro. es muy confuso porque obviamente es un mundo que va creciendo y muchas empresas no entienden bien lo de behavioral science y entonces ponen a veces incorrectamente ese término en las descripciones de sus vacantes, entonces hay mucha confusión. Y Mm. quiero decir a tu audiencia, si están confundidos, no se preocupen porque yo suelo estar muy confundida también. Todos estamos confundidos. Todos estamos muy confundidos, y behavioral design para mí es, design thinking es un solo concepto que deberías entender. Sí, obviamente estaba de moda. Siento que mucha gente sí cree que ya no está de moda,
no entiende muy bien qué es el design Mm, thinking, porque correcto. si entiendes muy bien qué es solo cómo llevar un proceso de diseño exitosamente para innovar con un problema muy complejo o un problema que no tienes una solución muy bien desarrollada, que ha funcionado mil veces en contextos muy parecidos. Si tienes un Ujú, problema un poco más complejo, obviamente tienes que innovar, necesitas un proceso que no va a ser tradicional, pero y la parte de behavioral para mí solo es ese proceso de diseño más poder aplicar conceptos, principios de psicología. Realmente eso es lo único. Y por mm, eso mencioné que estaba en una consultora de diseño que hacía mucho de design thinking y sentí que me faltaba algo de la parte conductual. Mucha gente sabía diseño conductual, está cool, pero no había ningún experto en ese tema y yo me di cuenta que yo quiero ser esa experta. Y solo implica para mí en mi día a día, por ejemplo, ahora, um, lo que estoy haciendo es, en este momento soy UX Researcher, ujú, para aclarar realmente si estás hablando de las tareas que hago día a día. La mayoría de lo que estoy haciendo es investigación cualitativa con usuarios, pero obviamente cuando estoy preparando recomendaciones o esos insights que deberíamos entender de los usuarios, estoy poniendo énfasis en ciertos sesgos que he visto, en teorías que estoy viendo porque estoy trabajando en el mundo de salud ahora, entonces hay muchos frameworks, teorías que también tienen que ver con la salud. Y en cada entregable que estoy preparando estoy jalando un poco de sesgos cognitivos, un poco de esta teoría, esta otra claro. teoría. BJ Fogg y Ujú, su libro Tiny Habits es ujú, una de las metodologías principales que usamos en mi consultora ahora. muy bien. Entonces estoy usando mucho de cómo diseñar el contexto alrededor de ti para Ujú, ayudarte a hacerlo más fácil hacer correcto. cierto comportamiento, o si quieres dejar cierto comportamiento, hacerlo más difícil para ti. Entonces, yo creo que diseñador conductual implica eso, poder jalar de tu your toolbox, ¿no? Tienes varias herramientas y no es usar solo una o la otra, es usar una mezcla que cambia cada vez en cada proyecto. Pero volviendo a tu pregunta, perdón, creo que cambié un poco de tema, No, pero no, no. quería explicar eso como qué Sí, es diseño totalmente. conductual. O sea, usamos estas frases y a veces creo que la gente entiende diferentes cosas y nadie está definiendo a qué nos referimos. No, me quedo pensando porque, claro, a ver, quizás para complementar lo que acabas de decir y pintar hacer una pintura para las personas que quizás aún están como curiosas y de nuevo, ¿cómo aplico behavioral? Em, no sé, tú dime si en algo es diferente, ¿ya? Para ver si complementamos, porque además cada uno aprende desde su práctica. Pero el método, como decías, es muy parecido. Es decir, ok, entendí un problema y quiero entender, o sea, veo un problema y quiero entender por qué está sucediendo. Entonces voy a hacer mi investigación cualitativa o cuantitativa, independientemente, ¿no? En tu caso me decías que trabajas más con cualitativa. Yo la verdad que también trabajo mucho, por lo menos en la parte exploratoria me gusta mucho todavía lo cualitativo. Este, y claro, entonces tú, mientras estás entendiendo el comportamiento de las personas, si vienes de behavioral design, si vienes de behavioral science, tienes algunas herramientas más. Por ejemplo, a mí, yo, así como tú hablas de Tiny Habits, que dicho sea de paso, recomiendo mucho ese libro, es una excelente metodología. Yo utilizo mucho otra herramienta que es Combi, ¿no? De Susan Michi, ¿no? Entonces, ya ahí de arranque versus un UX o una otra persona de diseño, ya traigo yo una herramienta que ellos no han podido conocer hasta ahora y que me permite estructurar mis ideas y cómo voy a entender el comportamiento de una manera diferente. Y creo yo un poquito más efectiva porque te aterriza, ¿no? Y la información la pones como en cajoncitos. Y además de eso, mientras voy escuchando a las personas y voy analizando la información, como tú bien mencionabas, voy identificando si hay algún sesgo que está presente y que quizás de alguien no conocer de los sesgos, tengo una ventaja porque digo, acá está pasando algo que va más allá del caso de esta persona.
¿no es cierto? Me invento, ¿no? Está muy presente el loss aversion, ¿no? La aversión a la pérdida. Y si yo sé que hay una presencia, como si hubiera un fantasma, ¿no? Hay la presencia de un fantasma de aversión a la pérdida, eso significa que puedo entender que mi diseño tiene que contemplar ciertos ángulos para contrarrestar a esta versión de la pérdida. Es como que voy a exorcizar a esta persona y sacarle este fantasma, porque claramente está afectando su comportamiento. Entonces, no sé si coincido más o menos contigo, pero por ahí es más o menos donde he visto que esas herramientas vienen bien. Pero claro, luego yo por eso te preguntaba al inicio también, y creo que siempre vamos a eventualmente regresar a ese punto. Si yo soy un UX y aprendo de Combi, aprendo de tus herramientas, aprendo de los principios psicológicos, aprendo que existe tal cosa como aversión a la pérdida y que si hago tal cosa con aversión a la pérdida, es decir, adquiero los conocimientos que tiene un behavioral designer, el UX se ha vuelto en un super UX, ¿no? Porque en un solo rol has traído lo que ahorita aparentemente son como dos personas, ¿no? Es como una especie de fusión, si quieres, ¿no? Ujú, ujú. Y que yo personalmente siento que hacia allá va a ir la cosa. Mientras más UXers se Sí. preparen y estudien behavioral, no van a dejar de ser UXers, van a ser UXers ahora con conocimiento de behavioral design. ¿Qué opinas sobre esta pintura que más o menos traté de pintar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. En mi opinión, lo que estás describiendo, un super UXer, sí se puede llamar behavioral designer, porque como dices, si ha aprendido todos esos frameworks y sabe bien cómo aplicarlos, ya eres behavioral designer, en mi opinión, pero Mm, también eres UXer. No es uno o el claro. otro para mí, es si estás usando cierto lente Mm. conductual, ya eres behavioral designer. Me encanta porque de verdad me has hecho pensar que sí, pues quizás en verdad UX siempre debió llamarse Behavioral Design. O sea, Sí en es el fondo, behavioral. Ujú, exacto, en el fondo lo que están haciendo es diseñar comportamientos ujú, para los negocios, exacto. lo que sea. Entonces, creo que esa fusión va a ser inevitable. La gran pregunta entonces sería con qué título, ¿no? Se queda todo, pero me encanta. Emilia, me encanta esta conversación, se nos pasan los minutos, igual todavía tenemos un rato más para darte hoy unas palabras, un espacio para que nos cuentes unas palabras de sabiduría, que siempre me gusta cerrar el programa. Pero no quería dejar de mencionar, la verdad, que me encanta esta conversación y de seguro espero que para las personas que estén escuchando, me encantó cuando dijiste, si te sientes confundido, te sientes confundida, pues todos lo estamos, ¿no? Y súper importante, porque a veces las personas creen que yo, por ejemplo, como si yo tuviera todas las respuestas y no las tengo y tengo 5 años tratando de entender cómo funciona esta vaina, pero esta última reflexión me ha gustado mucho, ¿no? El tema de que, oye, eventualmente UX adquiere esos conocimientos y en la cabeza de los actuales behavioral scientists y designers, siento que hay un miedo, ¿no? Y nosotros dónde nos quedamos si UX aprende todo esto, ¿no? Y la respuesta es, nada, todos nos volvemos behavioral designers independientemente esté el título o no esté el título sobre nuestra cabeza. Lo que todos estamos tratando de hacer es diseñar una mejor experiencia, un mejor entorno que facilite los comportamientos de las personas. Y para eso hay muchas fuentes de información. Así que creo que es un punto que a mí personalmente me deja un poco más tranquilo, el sentir de que hay un futuro para todos, que no es una competencia. No sé si coincides conmigo porque un poco el título que tenía pensado para este programa es como que UX versus Behavioral Design, como que no. Entonces, me quedo con la idea o una especie de primera conclusión que quizás ni siquiera hay un versus. Estamos No. haciendo lo mismo, Ujú. simplemente de diferentes ángulos y eventualmente nos vamos a fusionar y va a ser toda una amalgama y demás. No sé, tú cómo te sientes con esa Sí, reflexión. exacto. Para mí, UX es una sola aplicación de behavioral design. O sea, behavioral design es el término más general, el paraguas encima, y UX es un tipo de aplicación de behavioral design. Mm, Básicamente es eso para mí. Am, y, y sí, no hay nada más que decir, o sea, no ¿no? es uno o el otro, sí están haciendo la misma cosa. Y la otra cosa que quería decir es, volviendo a ese tema de si no sabes tanto de behavioral science y estás haciendo UX, siento que behavioral science, la ventaja que te da es mejor entendimiento de tus usuarios, que si no sabes de eso de psicología,
Quizás hay ciertas cosas que puedes ver, puedes observar, esto está pasando, ¿no? Y como dijiste, no vas a conectar que quizás la aversión a la pérdida está impulsando este insight, este hallazgo que estoy viendo que está pasando dentro de mis usuarios. Entonces, es una herramienta más para entender eso y también para poder diseñar una solución mejor, ¿no? Para poder escribir el copy que más se alinea con el comportamiento que quieres impulsar. Porque eso es otra cosa más que quiero resaltar, que behavioral designers quieren impulsar comportamiento. Y a veces los designers, obviamente sí, también cuando están diseñando algo es para cierto comportamiento de la gente, un producto, comprar un producto, hacer cierto servicio, lo que sea. Pero lo de behavioral design se enfoca para mí aún más en el comportamiento que queremos impulsar y vamos a diseñar la solución totalmente alrededor de ese comportamiento. Y he visto incluso del design thinking y las consultoras grandes de diseño, no, a veces por no tener eso de ciencia conductual, no saben bien cómo diseñar la solución. Es como para mí, no sé si existe la palabra, no la había escuchado, pero behavior centered design. Para mí, diseño conductual es eso. Mm, Las consultoras de diseño hacen human centered design, ¿no? mm, Pero no siempre it's behavioral centered. Y para mí claro. diseño conductual es poner el comportamiento dentro de todo, en el centro de todo, y después diseñar la solución alrededor de eso. Me encanta lo que mencionas. De hecho, se presta para todo un programa específicamente para hablar de qué es comportamiento, ¿no? Ujú, Y de hecho es tan importante que cuando yo personalmente dicto mis cursos sobre behavioral design, le dedico quizás toda una sesión a explicar y a identificar lo que es un comportamiento y lo que no es un comportamiento, ¿no? ujú, Entonces, me parece muy importante lo que mencionas, porque coincido. Sí, una de las cosas en mi práctica de consultoría, una de las cosas en las que a veces más termino hablando es cuáles son los comportamientos que quieres generar, ¿no? Y la gente te dice: "Es que quiero que la gente sepa que puede hacer esta cosa". Y yo digo: "Ya, pero saber no es un comportamiento, no es o sea, saber es ujú, algo que ujú. necesitas para poder Exacto. realizar un comportamiento, pero no es el comportamiento en sí. Entonces, ese no puede ser tu objetivo, porque si la gente sabe, tú no ganas plata. ¿No es cierto? Tú ganas plata cuando la gente compra, cuando la gente hace clic aquí, cuando la gente va a tu tienda, cuando la gente Ujú, pasa su tarjeta de crédito. O sea, ujú, tú no haces plata cuando la gente sabe. Entonces, creo que eso incluso les raya, ¿no? Entonces, creo que es súper importante lo que has mencionado y te agradezco haberlo traído sobre, a lo mejor ahí nos buscamos otro espacio para hablar sobre qué es un comportamiento, qué no es un comportamiento. ujú. Está buenísimo, Emilia. Sí. Nada, no, perdón, creo que querías comentar algo. No, solo que estoy de acuerdo que a veces se confunde ese concepto de qué es un comportamiento y me encanta lo de BJ Fogg, que es PAC, el modelo PAC, que es un comportamiento, es una persona haciendo cierta acción dentro de algún contexto. Y ese elemento de Correcto. contexto yo no entendía antes porque obviamente siempre pensamos, obviamente hay una persona y está haciendo cierta acción, pero yo no entendía la importancia del contexto y dentro de esa definición de Dr. BJ Fogg, él dice que si hay una persona haciendo la misma acción en un contexto y otro contexto, son comportamientos totalmente distintos. No se puede llamar el mismo comportamiento. Por ejemplo, si estoy como comiendo algo dentro de mi casa, es otro comportamiento si estoy comiendo la misma cosa en el aeropuerto, en mi Mm, trabajo. El comportamiento es muy distinto solo por ese elemento del contexto. Y yo no entendía antes tener tan en mente cómo cambia el comportamiento cuando el contexto cambia. totalmente. Muy, muy, de verdad, Emilia, hay mucho, mucho que conversar. La verdad que ese es un tema interesante y estaba seguro de que no me estaba equivocando en grabar un episodio ahí contigo porque creo que demuestras todo ese conocimiento, como decía, que has adquirido entre entender la parte académica o la parte psicológica, pero también
vivir la parte de diseño, que a mí personalmente es lo que siento así como tipo crítica a la industria de behavioral science, siento que falta un poco, ¿no? Siento que estamos muy sesgados hacia la academia, hacia el método, Sí. y nos falta complementar este otro lente de diseño y de entendimiento desde otro frente. Nada, dicho eso, Emilia, me ha encantado la conversación. Quisiera darte así un espacio rápido para que nos compartas de todo lo que hemos estado conversando. ¿Qué últimas reflexiones, qué mensaje le podrías dar a nuestros oyentes que han llegado hasta este minuto tan avanzada ya en la entrevista, que pudiera serles quizás de utilidad o que te hubiera gustado a ti escuchar en tu momento? Así que te dejo ahora el spotlight y para que nos ilustres un poquito. Sí, creo que es lo que ya habíamos mencionado, que no hay una sola definición correcta ni incorrecta de qué es el comportamiento. Bueno, comportamiento siento que sí hemos bien definido, pero lo del diseño conductual, ciencia conductual, luego hay economía del comportamiento y no hay una sola definición. Siento que lo único que deberías entender es que la base es entendimiento de los humanos. Y como dices, la academia y la industria, siento que a veces o muchas veces están como peleándose, pero hay que entender que podemos jalar lo mejor de los dos, the best of both worlds, ¿no? Todo que se ha aprendido dentro del mundo académico, hay muchos datos, mucha información muy rica que podemos aplicar a las industrias para llegar a mejores diseños, mejores soluciones. Y esa cosa que siento que lo he dicho varias veces, pero que no necesitas un doctorado para poder entender un poco del comportamiento y empezar a aplicar eso a lo que estás haciendo. Y si puedo dar una recomendación a la gente que quiere entrar a esos temas, ir también practicando, aprendiendo en tu día a día, como habías dicho, haciendo exactamente lo que haces. Si eres un UXer, o si eres, no sé, cualquier cosa, trabajas más cuantitativamente con datos, puedes ir identificando sesgos en tu día a día, en tu trabajo diario, en tu propio contexto, hacer mucho de introspección personal y lo he hecho muchísimo y me encanta hacer unos experimentos en mí mismo cada día. Si veo que quiero tomar más agua y no lo estoy haciendo, puedo ver mi contexto, cómo está diseñado mi contexto alrededor de mí para ayudarme a tomar más agua. Y tengo una botella muy grande aquí en mi escritorio porque uno de los problemas fue que no quería ir llenando la botella cada vez, entonces compré una botella más grande y ahora estoy tomando mucha más agua. Entonces, ir aplicando estos conceptos en tu día a día te ayuda a reforzar los temas y formalizar temas en estas áreas. Entonces, y practicar, en inglés tenemos la frase practice what you preach. Siento que es muy, muy importante, pero también te ayuda profesionalmente. Entonces, nada, muchas gracias por invitarme a esto y sí, podemos tener 2, 3 conversaciones más para aclarar qué es behavioral science, behavioral design, pero no hay que preocuparte tanto de eso. No, sí, y ahora que has mencionado el tema del contexto, me hacía pensar, dije, ya, se me había la entrevista mucho más largo porque podríamos pasarnos un buen rato hablando acerca de lo que Sí, acabas de decir, ¿no? O sea, buena parte de los diseños de comportamiento terminan siendo diseñar el contexto, no tanto diseñar la motivación de la sí. persona o por qué tomar Ujú, agua, como tú has dicho, ¿no? Y cómprate una botella más grande y listo, problema casi resuelto probablemente, ¿no? Entonces, sí. muy bien, mil gracias, Emilia, de verdad que ha sido, de verdad, un gusto conversar contigo y invito a todos los que nos están escuchando a seguir a Emilia. No sé, Emilia, ¿tienes algún canal en particular que utilizas más, donde te puedan encontrar, más allá, no sé, me imagino LinkedIn o algún otro? Sí, LinkedIn sería el canal. Ahí Estoy está. pensando más, quizás empezar a crear
algo de contenido o involucrarme más en eso, pero por ahora LinkedIn está perfecto. Perfecto, lo harías muy bien, de verdad espero que te animes un momento y sé que vamos a saber mucho más de ti. Te felicito por la experiencia y de verdad creo que estás haciendo un súper buen trabajo y gracias por apoyar también la comunidad latinoamericana, ¿no? Siendo americana, norteamericana, pues sí que estás tan involucrada en países y de habla hispana, de verdad que no sé, nos viene súper bien siempre tener talentos. Así que, sin más, pues, chicos, ahí está Emilia, psicóloga de Duke University, Master in Behavioral and Decision Sciences de UPenn, consultora de Behavioral Design con mucha experiencia en diseño. Mil gracias, Emilia, por estar con nosotros y espero que conversemos muy pronto en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Choyos. Ahí te veo. Bye bye. Bueno, chicos y chicas, me ha encantado esta conversación, como se habrán dado cuenta. Espero que ustedes también. Para todos los que han llegado hasta estos minutos, aprecio mucho a todas las personas que pueden, digamos, invertir el tiempo para escuchar las entrevistas completas. De verdad que es súper importante escuchar y nutrirnos y de verdad valoro bastante porque le pongo mucho cariño a estos programas y me encanta saber que llega a buenos oídos y además el poder dar un espacio a profesionales como Emilia que nos acompaña. Y obviamente tenemos mucho más videos en el canal, así que ahora hemos conversado un tema súper interesante, pero hasta hace no mucho estuvimos conversando sobre experimentación con Daniel Naranjo, así que lo pueden ver en el video que voy a taguear en este momento. Sin más, espero que nos veamos muy pronto en un siguiente video de En Vivo de Behavioral Pills.